¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos en un espacio más, por supuesto, de la misma, en donde hemos estado platicando, analizando con ustedes, por supuesto, sobre lo que ha sido el obradorismo, lo que es derecha, lo que es izquierda, el futuro de la oposición como tal, y qué ha pasado con el autoritarismo que se maneja en los discursos de medios de comunicación proclives a la derecha mexicana. ¿Cómo entendemos precisamente el momento que se está viviendo en este país? ¿Hay una crisis o no hay una crisis democrática, por ejemplo? Voy a platicar de todo esto con mi querido y admirado, por supuesto, César Pineda, doctor, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos como siempre, querido. Pues yo lo primero que te preguntaría es eso. Mucho se habla en este proceso de transición que se ha vivido del presidente López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta nueva vertebración, si lo queremos ver así, de los partidos políticos en México, de la reforma judicial, todo ello, de una crisis de democracia. Realmente hay una crisis democrática, mi querido César. Entendemos al obradorismo como una especie de antes y después de la democracia en México. ¿En dónde nos encontramos precisamente en torno a estos puntos que tú de manera magistral expones en un hilo en tu cuenta de X, querido? Creo que el punto de partida es precisamente que el liberalismo y las explicaciones dominantes de por qué el obradorismo llegó al poder soslayan que había una crisis de la democracia. Es decir, no es el obradorismo el que produjo una crisis de la democracia, sino la crisis de la democracia produjo al obradorismo, porque después de 18 años de democracia formal, se produjo una crisis social de desigualdad. Estábamos entre los tres primeros países de desigualdad, donde el 1% acapara más la riqueza, también el 10%. Esto produjo básicamente el neoliberalismo. Una crisis de representación, hay que recordar la oleada de gobiernos de rapiña, de gobiernos represores, como el de Ulises Ruiz en Oaxaca, como el de Duarte en Veracruz, que en realidad reproducían el autoritarismo del viejo régimen, sin ningún contrapeso. Ahí parecía que no había ningún problema en que se comportaran como pequeños reyesuelos, como pequeños dictadorzuelos, haciendo de las suyas en muchos lugares del país. Una crisis de representación que además tiene que ver también con la opulencia que una parte de la clase política demostró. Estos son famosos los videos de diputados conservadores en un table dance, famosos también los excesos de las hijas del presidente Peña, las apariciones en las revistas, digamos, que tienen que ver con la frivolidad de la moda. En fin, la impresión que dio la clase política mexicana era de un dispendio y de un enriquecimiento y una forma de gobernar autoritaria, despótica, corrupta. Y por último, una crisis estatal que tiene que ver con la crisis de seguridad que aún se mantiene. Si combinamos los tres procesos, evidentemente el sistema de partidos anterior cavó su propia tumba y en ese sentido socavó las condiciones de renovación del propio sistema de partidos y hundió a la democracia en una crisis sin precedentes desde que evidentemente se transitó hacia un nuevo régimen desde el viejo partido de Estado. Entonces, en ese sentido, creo que no reconocer esa parte pone muy mal a la derecha durante todo el sexenio de López Obrador y en lo que va de de Sheinbaum, porque creo que lo ha descolocado si no hay un reconocimiento de que ellos produjeron esta crisis inicial y que por tanto el repudio popular que produjeron es el origen del ascenso de López Obrador. Entonces, por supuesto, toda su estrategia política durante estos 6 años ha sido totalmente errática, una estrategia que los ha hundido aún más en el descrédito. Y en ese sentido, la concentración de poder no es solo por la forma de gobernar de López Obrador, sino también por la enorme debilidad de las propias derechas, del PRI y del PAN esencialmente, que se hundieron además en una crisis de liderazgo y en una forma de responder, digamos, al gobierno de López Obrador que simplemente no tenía sentido. Ellos
asumieron que efectivamente había un gobierno autoritario, como si no hubiera sido un gobierno electo por unas mayorías legítimas. También asumieron que era un gobierno que había que combatir, detener, boicotear, bloquear, es decir, una estrategia exagerada frente a un gobierno popular con mucho apoyo, con mucha legitimidad internacional, donde ellos prácticamente estaban combatiendo como si hubieran sido los tiempos de Díaz Ordaz, combatieron al López Obradorismo. Creo que esto los envolvió en una crisis donde lo que yo digo es que tienen una parálisis teórico-ideológica, es decir, no saben cómo caracterizar a este gobierno, no saben cómo interpretar el apoyo popular y no saben cómo responder a ser oposición, es decir, no tienen un carácter democrático para, digamos, poder o colaborar en las iniciativas de la propia Cuarta Transformación o negociar cuando están en desacuerdo y solo boicotear o bloquear cuando realmente hay un disenso muy grave. Creo que la oposición no ha sabido ser oposición y se ha hundido a sí misma aún más en el descrédito y en su falta de proyecto. Oye, César, pero ¿qué pasa con estos partidos, con el PRI y el PAN? ¿Tú crees que todavía tienen oportunidad de resarcirse, de regresar de sus pasos, o ante la elección de Jorge Romero, por ejemplo, que representa los mismos intereses que llevaron al PAN a donde está ahorita, la reelección de Alejandro Moreno, en el caso concreto del PRI, van camino ya a una especie, si no de extinción, sí de cierre, digámoslo así, de esta generación política? ¿Ves algún tipo de opciones realmente si el PAN y el PRI dejan de funcionar como tal? ¿Qué escenario nos toca ver? Bueno, hay que decir que el sistema de partidos en general fue el que se fracturó, ¿no? Es decir, la gente dejó de creer en la crisis de representación del sistema tripartito que se creó en el 88, PRI-PAN-PRD. El PRD es el que ya ha muerto, el PRI pareciera ya por fin, después de muchos años, en un proceso de descomposición y de posible ruptura por también el mando autoritario que asumió Alito, no permitió ningún tipo de reforma y de discusión sobre la orientación de ese partido. ¿Qué tenía que hacer frente a la enorme crisis de que lo abandonaron más de 10 millones de votantes? Es decir, esto es un éxodo generalizado de votantes y además es el partido que más negativos tiene, que es negativos, es decir, el que menos, por el que menos votaría la gente, más del 50-55%, dependiendo de las encuestas, decían que nunca la gente, los votantes mexicanos, y mexicanas nunca votarían de nuevo por el PRI. Entonces, ese partido tuvo la oportunidad, por decir así, porque hubo muchas voces internas dentro del revolucionario institucional de decir, necesitamos una reforma, necesitamos una refundación, necesitamos incluso, dijo Dulce María Sauri, pedir perdón al pueblo mexicano. Es decir, sí había un sector más o menos razonable y consciente dentro de ese partido de que había que cerrar la etapa del desastre que se había provocado durante el Peñato, que no solo fue Peña Nieto, sino la Federación de Gobernadores de Rapiña que ya mencionaba, que provocó el descrédito aún más de ese partido. Entonces, creo que perdió su oportunidad, creo que se dirige realmente a la descomposición y quizá a la disolución final o a volverse un partido testimonial, como ya en realidad lo ha sido durante algunos años recientes. Creo que la derecha, en cambio, el Partido Acción Nacional, ha resistido mejor la oleada obradorista, a pesar de que también perdió 6 millones de votos. Sin embargo, si uno analiza las cifras de 2018 a 2024, la candidata Xochitl Gálvez mantuvo, al menos detuvo, la sangría de votantes que también los estaban abandonando desde la salida del gobierno de Calderón. De por sí ya la presidencia de Calderón perdió votos frente a la de Fox y consecutivamente en cada elección perdieron. Creo que el futuro del sistema de partidos tiene que ver con cómo efectivamente el PRI termine de disolverse y si este migra a Morena, como lo ha estado haciendo, o alimenta a Movimiento Ciudadano, por un lado. Creo que de esa definición de la crisis del PRI depende cómo se recompondrá finalmente el sistema de partidos. Y del lado de Acción Nacional, tienen el mayor problema de que su proyecto histórico había sido sacar al PRI de la presidencia, lo lograron, y con eso se cumplía la mitad de su proyecto, pero la otra mitad de su proyecto significaba imponer o desplegar el programa neoliberal, que también lo hicieron,
Pero este ha caído en descrédito no solo en México, sino a nivel mundial. Hay una crisis. Ya no se puede gobernar el mundo y las economías nacionales solo siguiendo el consenso de Washington. Ya no hay consenso. Ahora, lo que pasa es que hay muchas salidas. Trump está hablando de proteccionismo, en cambio Milei de turbocapitalismo, abrir todavía más el mercado. Hay algunos gobiernos que están empujando impuestos nuevos, ¿no? Es decir, abandonando el dogma neoliberal de los bajos impuestos para los ricos. En fin, o sea, ya no se sabe hacia dónde va el mundo. De hecho, esa es la crisis en la que ya estamos y vivimos un interregno. Pero entonces Acción Nacional no tiene un asidero, no sabe hacia dónde podría proponer al país un proyecto otra vez neoliberal. Si se acerca al centro, es decir, como lo intentaron simbólicamente con Xochitl Gálvez, corren el riesgo de parecerse demasiado a Morena. Pero si se corren a la derecha, pues la única salida que tienen es la extrema derecha. Y pareciera que en Acción Nacional no hay consenso para efectivamente trasladarse hacia la extrema derecha. Pero si no hay un consenso y no logran remontar su crisis de proyecto, esto podría abrir las puertas, en efecto, como también hemos platicado antes, quizá a que un pequeño sector de la extrema derecha panista, que siempre ha estado alojada al interior de ese partido, pueda migrar y encontrar en Verástegui o en otra expresión política una oportunidad de formación de un nuevo partido hacia finales de este sexenio. Creo que de esas dos crisis y de dónde, hacia dónde se desenvuelvan el PAN y el PRI depende la reconfiguración. ¿Podría alimentar a Movimiento Ciudadano y eso hacer crecer un posible bipartidismo? Bueno, estamos lejos de saberlo precisamente por cómo van a manejar estos partidos sus propias crisis internas. En revista común.com, que a todos los amigos y amigas les invito a leerla, por supuesto, llevas a cabo tres entregas de las cuales estamos platicando en este momento. Y una de ellas, hablando del legado del obradorismo, y una de ellas, por supuesto, hace referencia al agotamiento del ciclo de la lucha radical. ¿Qué representa esto, querido César? ¿A qué te refieres tú cuando dices se agotó el ciclo de lucha radical durante este periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Refiere, por un lado, como hemos estado platicando ahora, que el obradorismo se volvió un consenso nacional popular porque ha logrado aislar a esa derecha que antes fue hegemónica durante 18 años, ¿no? Y que incluso más si vemos la alianza del PAN con el PRI desde mucho antes de que Fox asumiera la presidencia. Pero por el otro lado, a la izquierda de Morena, existió siempre una movilización social muy importante en México, muy significativa. Solo por mencionar tres, el alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el lanzamiento local de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y en menor medida, aunque pareciera que se quiere ocultar, pues el levantamiento o al menos las acciones armadas en Guerrero, encabezadas por dos grupos armados con importantes bases sociales, el EPR y el ERPI. Si uno analiza en la mediana duración, desde 94 hasta 2006, se abrió una vía radical que exigía no solo un cambio de régimen, sino una reconfiguración del poder. Curiosamente, lo que se habrá levantado en esos 12 años es el sureste mexicano. Eran los también muchos sectores populares, en el caso de la APO, que exigían, digamos, una reforma de Estado mucho más radical y que en todos los casos se utilizó o la rebelión o la movilización popular radical o en el otro extremo, pues las armas. En ese sentido, el proyecto radical que encabezaron los pueblos indígenas implicaba el proyecto de autonomía, no solo los acuerdos de San Andrés como demandas indigenistas, sino una reestructuración de la relación histórica de los pueblos indígenas con el Estado, un Estado de colonialismo interno, que es el concepto que ha utilizado don Pablo González Casanova para explicar la continuidad de relaciones de dominación y subordinación de los pueblos indígenas después de la independencia, por eso interno, que habían mantenido a los pueblos indígenas y mantienen a varios de ellos hasta hoy en condiciones o de exclusión o de subordinación, tanto cultural como, y aún más importante, en relación al poder. La idea de distribuir el poder junto a los pueblos indígenas no se realizó. Pero por otro lado, toda una serie de movilización social que podemos recordar que con los maestros que resistieron de la CENTE, con los mineros
que también fueron perseguidos por el gobierno de Fox, con los electricistas, que fueron prácticamente disueltos por el gobierno de Calderón, es decir, todo el movimiento obrero independiente, junto con una pléyade de movimientos territoriales en defensa de los ecosistemas, el agua, que surgieron en todo este periodo, enfrentaron al neoliberalismo, enfrentaron a estos gobiernos y de alguna manera fue un momento de muchísima movilización, también de muchísima represión que fue oculta. Hay que decir que teníamos alrededor de 1.500 detenciones arbitrarias y esto no se hablaba en los medios, no era evidente. Estamos hablando de 1.500 detenciones alrededor de 2014, 2015 en este periodo. Estamos hablando de más presos políticos que los regímenes que se dicen autoritarios en América Latina. Es decir, es un enorme manotazo autoritario del gobierno de Peña Nieto y de sus gobiernos locales contra estos movimientos sociales. Sin embargo, habría que decir que todos estos empezaron a representar, además del ZLN y los acuerdos San Andrés, numerosas alternativas sociales locales de gestión del agua, de gestión del territorio, pidiendo autonomía, prácticas agroecológicas, radios comunitarias, es decir, empezó a formarse alternativas sociales desde abajo, que sin embargo para 2018, cuando la elección de López Obrador, estaban muchos de estos movimientos agotados por la represión, perseguidos, y no pudieron encabezar la inconformidad social que sí lo hizo López Obrador. En Ayotzinapa y luego el gasolinazo que tuvimos 2014, el primero, y 2017, el siguiente, expresó un hartazgo popular generalizado, donde sin embargo estos movimientos ya no pudieron representar o encabezar u organizar, digamos, a las clases populares, a las clases subalternas, un proyecto alternativo. Creo que la elección de López Obrador en 2018 cerró esa fase. Y todos estos movimientos, aunque sí, muchos de ellos siguen existiendo, ya no tienen la fuerza ni la visibilidad y han quedado, como decía yo al principio, por un lado aislados los partidos del viejo régimen, el PRI y el PAN, pero por el otro lado, todas estas expresiones a lo largo y ancho del país han quedado también invisibilizadas durante la Cuarta Transformación. Oye, César, las herencias, es decir, hay dos factores de poder en este país históricamente, la milicia y el poder económico. Juegan un papel determinante en muchos aspectos. ¿Qué le hereda López Obrador a Claudia Sheinbaum en este marco? Yo diría, y que lo explico un poco en la entrega 2 de estos Mm. textos que bien mencionas, y gracias por invitarme a comentarlos, que lo que ha formado López Obrador es un equilibrio muy importante. A pesar de estas dos, por decir así, invisibilizaciones o exclusiones de la derecha por un lado y de los movimientos sociales por el otro, el consenso nacional popular implica la dignificación de millones de personas que se vuelven a sentir representadas en él por un partido, también por la presidencia, ¿no? Es decir, que hay una clara reestructuración y, digamos, regeneración, como su nombre lo dice, de la representación política. Eso es muy importante porque cuando se dice que efectivamente, como comentabas al principio, que si hay una crisis democrática, bueno, como nunca antes, hay una identificación con un partido, con un proyecto, con un discurso, con ciertos dirigentes. Entonces creo que la restitución que ha dejado López Obrador del carácter representativo del sistema democrático ha, digamos, curado la herida que había sufrido el régimen político. Por el otro lado, ha regresado a veces un poco simbólicamente, es decir, es un Estado protector, no es el viejo estado de bienestar de los países del norte, tampoco es un estado totalmente redistribuidor como sí lo había sido en el pasado, pero la masa de víctimas que había creado el neoliberalismo, es decir, desigualdad, falta de acceso a la justicia, bajos salarios, migrantes, narcotráfico, necesitaba, y parece que esa es la exigencia central que tenían esos millones de votantes, 30 millones en 2018, 36 millones ahora, era que hubiera un Estado que regresara a proteger a los más débiles, a proteger a esas miles de víctimas. No se ha logrado en el caso de la guerra contra el narcotráfico, pero está claro que el Estado que cuida o que trata de cuidar a la gente está de regreso. Y esos dos puntales se le heredan a Sheinbaum como base del apoyo popular gigantesco que tienen en todo el país. Pero hay que decir que aunque esto es lo más obvio y ha sido lo más discutido en medios,
Lo que no ha sido tan visible es que López Obrador gobernó junto con el ejército. No se sabe si porque el ejército se lo exigió en el sentido de cumplir sus demandas en relación que las venían diciendo desde Cienfuegos, desde antes con Peña Nieto, en el sentido de legalizarlos y sobre todo no cuestionar su honorabilidad y a la institución en relación a las violaciones a los derechos humanos que han venido cometiendo desde hace tiempo, desde los crímenes del pasado hasta sus funciones policíacas. Esto lo cumplió López Obrador. Y por decirlo así, cerró un conflicto que había desde antes, en el sentido de la incomodidad y la inconformidad del ejército a ser señalados, a ser perseguidos, por decir así, frente a la opinión pública y frente a las exigencias de que debían responder frente a sus crímenes, que son crímenes o violaciones a los derechos humanos. Esto se cumplió y esto es grave, porque lo que se le hereda a Claudia Sheinbaum es sí, efectivamente, un ejército que va a ser leal y que lo fue durante el gobierno de López Obrador, pero se ha heredado no sabemos si un pacto explícito o implícito, pues un pacto de impunidad. Y eso va a ser muy difícil que Claudia Sheinbaum lo logre remontar, especialmente en el caso de Ayotzinapa, del cual hemos platicado en otras ocasiones. Pero por el otro lado, también está claro que ahí sí la Cuarta Transformación o el propio López Obrador y varias iniciativas de la 4T trataron de cambiar ciertas condiciones de la relación del capital con el trabajo y de la relación del capital o las grandes corporaciones con la naturaleza. En general no cambió, porque hubo mucha resistencia, por ejemplo, en el caso de las mineras, de realmente tener un cambio, por ejemplo, en la ley minera y en la ley de aguas, que los detuviera, porque ellos están contaminando los acuíferos, están contaminando las aguas, están utilizando muchísima agua en un momento de estrés hídrico de todo el país. Se intentó además detener el glifosato, que es un herbicida que es muy dañino para la salud, y sin embargo hubo una reacción de todo el capital agroindustrial para impedirlo, ¿no? Es decir, aquí hubo intentos, digamos, frente a los grandes empresarios, pues de moderarlos, regularlos. Por supuesto, tenemos el caso de Salinas Pliego, pues que se opone totalmente a algo que sería muy sencillo, es paga tus impuestos, es decir, no se le pide incluso más impuestos. Eso explica de alguna manera, y con eso termino, quizá la automoderación que ha tenido la cuarta transformación en relación a una reforma fiscal. Hoy que vemos los recortes en el presupuesto, bueno, son explicados porque ya no alcanza el dinero, que tiene que ir a la deuda, que tiene que ir a las pensiones y que está comprometido en buena medida pues en los gastos operativos del propio Estado. Y en ese sentido, solo se puede ampliar la base de contribuyentes pues con nuevos impuestos a los más ricos y que el propio López Obrador, pero también Sheinbaum, se hayan comprometido a no realizar una reforma fiscal y a no cobrarles más dinero a los más ricos, pareciera que es parte de ese consenso. Es decir, no solo es el consenso con los de abajo, sino un consenso con los de arriba. Y los de arriba no quieren no solo no dar más impuestos, sino no cambiar su forma de relación con la naturaleza y con los trabajadores, a pesar del aumento al salario y de los contratos colectivos. Creo que ese consenso con los militares por un lado, con los grandes empresarios por el otro, insisto, sea un pacto implícito o explícito, sobre los hechos los empresarios han dejado ya gobernar a la 4T, a regañadientes algunos, una fracción minoritaria como la encabezada por Salinas Pliego, Claudio Cruz González, pues evidentemente que son la parte más ruidosa, la parte más radical, la parte más insensata de los empresarios, pues parece que quedó reducida y que el gran empresariado, como demostró la reunión con Carlos Slim de Sheinbaum, pues pareciera que hay acuerdo. Sobre ese acuerdo está gobernando Claudia Sheinbaum. Y eso es lo más importante que le hereda a López Obrador. Un frágil acuerdo, porque si se mueven algunas variables económicas y los empresarios dejan de apoyar, si se presiona realmente por la justicia a los militares, si cambian las condiciones, como está cambiando en el caso de Estados Unidos con Trump, eh, pues ese consenso y esa forma de gobernar pueden deteriorarse y puede desestabilizarse el país, pero también el gobierno de la Cuarta Transformación. Ojalá y no sea así, pero pareciera que también hay necesidad de replantear ese consenso nacional popular. Mi querido César Pineda, doctor, como siempre, un verdadero placer platicar contigo y que nos permitas aprender de ti, oye.
Muchísimas gracias a comentar. Y bueno, aquí el comercial de efectivamente los tres documentos del legado obradorista, que tiene, es un documento en tres partes, lo pueden encontrar efectivamente en mi cuenta de Twitter, @César Pinedar, o en Revista Común, que tiene ya muchos seguidores y que también es un espacio de discusión y de apertura al debate.